palabra en el nombre del Señor. Glorifiquemos al Señor, hermanos, en esta tarde. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Pues nuevamente estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Pero en esta hora, ¿verdad, hermano? Antes de que vayamos a la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, el cual quiere que no guardemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo solo para santificarnos en la presencia de nuestro Dios. Yo les voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a pedirle al Señor que en esta hora Él toque nuestros corazones y toque también los corazones de las personas que a través de las redes sociales en esta hora van a escuchar la palabra de parte del Señor. Que puedan ellos abrir su corazón y rendir su vida totalmente a los pies de Cristo, que es el único quien puede salvarnos y es el único que puede guardarnos de todo lo que viene a este mundo. Nos ponemos de pie y pedimos la dirección al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuevamente, Dios mío, estamos delante de tu presencia para pedirte, Padre, en esta hora que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a todo aquello, Dios mío, que puedan escucharnos a través de estas redes sociales, Señor, que únicamente, Padre, está siendo utilizado para predicar tu palabra. Únicamente, Señor, está siendo utilizado, Señor, para que más gente, más almas, Señor, puedan rendir sus vidas a ti, Padre, porque solo tú eres el único Dios grande y poderoso, el único que puede, Dios mío, guardarnos de todo lo que viene a esta tierra. Yo te pido, Padre, en esta hora, que tú seas, Señor, aquí con tus hijos y con tus hijas, que tú seas, Padre Santo, con tu iglesia en esta hora, derramando, Padre, de tu gloria, de tu poder, derramando de ese fuego de tu Espíritu Santo, que en esta hora puedan, Dios mío, abrir sus corazones, Señor, y recibir esta palabra en esta hora. Quebranta, Dios mío, los corazones endurecidos. Quebranta, Padre Santo, y abre entendimiento, Señor, en esta hora, para aquellos, Dios mío, que aún están lejos sus pensamientos de ti, Padre. Aquellos, Dios mío, que aún están pensando, Señor, en todo lo que hay en este mundo. Dios mío, en esta hora yo quiero pedirte, Padre, de tu misericordia. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora de tu amor. Y que en esta hora, Padre, los que están aquí, Dios mío, en tu casa de oración, puedan, Dios mío, atesorar esta palabra y puedan ser llenos, Dios mío, y puedan, Dios mío, en esta hora aumentar más su fe, Señor, y que solo te crean a ti en esta hora. Se rompe, Padre Santo, toda cadena, Padre, de opresión. Todo lo que no alabe tu nombre sea echado fuera en el nombre de Jesús. Limpia los aires en esta hora, Señor. Todo cansancio se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado y bendecido sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así, hermanos, ¿verdad? Voy a darle lectura una porción de las Sagradas Escrituras. Y está en el libro de Mateo, su capítulo 24, de su versículo 4 a su versículo 8. Mateo capítulo 24, de su versículo 4 a su versículo 8. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aleluya. Pueden tomar sus lugares en esta hora, hermano. Y aquí en el libro de Mateo, como todos ya conocemos, y todo esto que acabamos de leer,
escrito está y se ha cumplido la palabra de nuestro Señor, donde dice: y oiréis de guerras, nación contra nación, reino contra reino, y todo eso está aconteciendo hoy en día. Y el pueblo de Dios tiene que estar preparado, tiene que estar alertado, tiene que estar rebalsando su copa de ese aceite. Pero hoy en día muchos aún siguen durmiendo. Por eso el Señor hoy quiere hablarnos, a ti y a mí también nos habla en esta hora. Lo que el Señor quiere que tú escuches es un mensaje muy especial, el cual Él ha fijado sus ojos en cada uno de nosotros. A medida de que tú busques a Dios, tendrás experiencias con el Señor. Todo es esforzarnos, buscar, servir y adorar a Dios, solo a Dios. Únicamente Él es digno de ser alabado y glorificado y exaltado. A Él sea toda la honra y toda la gloria. El día de hoy, hermanos, por la mañana, yo me postré en oración y le decía al Señor que Él tuviera misericordia, que Él ayudara a su pueblo, ayudara a su iglesia, que se sigan preparando aquellos que han creído la palabra de nuestro Señor. Y en ese momento el Señor empieza a mostrarme nuevamente cómo muchos niños iban corriendo. Detrás de los niños iban los jóvenes, detrás de los jóvenes iban adultos. Y yo empezaba a mirarlo cómo iban corriendo aquellos niños, aquellos jóvenes y aquellos adultos iban corriendo. Y en ese momento yo le empezaba a decir: Señor, ¿esto qué es? Porque yo no veía aún lo que venía detrás. Y el Señor empieza a hablar y me decía: mira, todo esto ha comenzado, decía el Señor. Diles, me decía, que aún sigan pidiendo misericordia de sus hijos, porque todos los niños serán tocados, decía el Señor. Los niños serán tocados, los jóvenes serán tocados y aún los adultos serán tocados por lo que viene a esta tierra. Pero diles, me decía, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que se prepare. Diles que me pidan que yo les aumente la fe y yo lo haré, decía el Señor. Diles que me pidan misericordia, pero que me lo pidan, decía, con gemidos. Aquel pequeño remanente, me decía el Señor, que ha creído mi palabra. Ese es el pequeño remanente, dice el Señor, que yo voy a guardarlos. Porque han creído en mi palabra y se han esforzado, decía el Señor. Y en ese momento empezaba a ver cómo eran gigantes de humo negro que iban recorriendo y que iban alcanzando a todos los que iban corriendo, los niños, los jóvenes y los adultos. Y venía y los cubría lleno de humo. Y cuando eran cubiertos por aquellos gigantes, columnas de humo negro, aquellos niños empezaban a caer primero. Y después empezaban a caer los jóvenes y después los adultos. Y el Señor decía: dile a mi pueblo que esto ha empezado, que la enfermedad ha empezado, porque son mis juicios que yo dije que caería sobre la tierra. Y si aún, decía el Señor, yo no lo he hecho todo al instante para todo el mundo, es porque mi juicio, decía el Señor, ha empezado a caer sobre aquellos que se han levantado contra mi pueblo de Israel, me decía el Señor. Diles, me decía, que son principios de dolores, como está escrito en mi palabra. Dile, decía el Señor, que
que son los principios de dolores, el cual empezará la tierra a ver. Pero esto me decía es el principio aún de todo lo que viene a esta tierra. Diles, me decía el Señor, que se preparen y que se pongan, decía el Señor, delante de mi presencia y se postren y me digan que yo tenga misericordia de ellos. Y en ese momento yo le decía, Señor, ten misericordia de todos los niños. Ten misericordia, le decía, de los niños, Señor, porque ellos están pequeños. Ante toda esta enfermedad, le decía, de lo que viene, es terrible, le decía el Señor. Y el Señor decía, muchos niños van a morir. Muchos niños van a morir, me decía. Pero en mi pueblo, decía, en mi pueblo, aquel que esté luchando, aquel que esté invocando mi nombre, decía, yo voy a tener misericordia. Yo voy a guardar a sus hijos, decía el Señor. Pero aquel que esté esforzándose, decía, por servirme y adorarme solo a mí, yo haré misericordia con aquellos niños. Y yo le decía, Señor, yo te pido misericordia, le decía, para mis hijas, para aquellos niños pequeños, le decía que aún ellos no saben lo que viene a esta tierra. Y el Señor decía, yo haré misericordia con aquellos que aún no pueden entender mi palabra. Serán tocados, decía, pero mis ángeles sabrán guardarlos, decía el Señor. Pero aquellos que ya tienen conocimiento, me decía el Señor, y que saben discernir entre lo bueno y lo malo, es necesario de que ellos pidan misericordia. Es necesario que ellos empiecen a pedirme misericordia, decía el Señor. Y en ese momento empezaba a mirar a los jóvenes. Cuando ellos iban cayendo, habían algunos que pedían misericordia. Y una voz se escuchaba y le decía, el tiempo de misericordia se acabó. Hablé para que se prepararan, decía el Señor, y no quisieron escuchar. Y el Señor me decía, diles que se preparen. Dile que se preparen, me decía, porque mi juicio empezó contra aquellos que se levantaron con mi pueblo de Israel. Porque mi pueblo de Israel, decía el Señor, está en mi corazón. Mi pueblo, decía, nunca perderá ni una batalla. Es ahí, decía el Señor, donde me conocerá mi pueblo, porque yo voy a pelear por ellos. Porque mi pueblo, decía, de Israel, está en mi corazón y con mi pueblo nadie se mete, decía el Señor. Porque yo soy el que pelea por ellos, me decía. Y en ese momento me decía, mira, me decía el Señor. Los que escuchan creen por el hombre, me decía. Aún los cristianos, me decía el Señor, están creyendo de lo que están anunciando, que esta nueva pandemia para ellos que van a enfrentar, los científicos lo habían anunciado. Y muchos cristianos, decía, lo que están creyendo porque ahora lo están viendo. Pero esto, decía el Señor, había sido anunciado antes, porque para ellos la pandemia se había terminado. Para ellos la pandemia que pasó en el 2020 se había terminado, que habían salido y que iba a ser para cosas mejores. Esto había sido anunciado, decía el Señor, porque yo mandé, decía, yo mandé que anunciaran, pero no creyeron a mi palabra. No creen, decía el Señor, por lo que yo mando, y uso a aquellos que abran sus bocas y anuncien lo que yo les hablo. Ellos no han creído a mi palabra, han creído por
por lo que están viendo, decía el Señor, pero no creyeron por mi palabra. Le temen más al hombre, decía, le temen más al hombre que a mí. Diles, me decía el Señor, que el único que le tienen que temer es a mí. Porque si yo quiero, me decía el Señor, con un dedo yo los extermino a todo el mundo. Si yo quiero, decía el Señor, yo los hago nada a todo el mundo. Porque yo soy el único que doy la vida y el único que quita la vida, me decía el Señor. Yo soy el único Dios todopoderoso, me decía. Y yo le decía, amén, Señor, así es. Dile, me decía, que aún dentro de mi iglesia le están creyendo más al hombre por lo que está anunciando, pero no están creyendo a mi palabra. Muchos están creyendo lo que el hombre le dice de lo que viene, pero ellos no creen a mi palabra. Y hay de aquel, me decía el Señor, que no crea por mi palabra, porque en aquel día yo no le voy a conocer, me decía el Señor. Hay muchos que están dentro de mi iglesia, me decía el Señor, pero no han creído a mi palabra. Dile, me decía, aquellos que han creído a mi palabra y se están preparando, de aquellos yo voy a tener misericordia. Porque 3 veces me decía el Señor, 3 veces dije, almacenen, almacenen, almacenen sus alimentos. Y nadie creyó a mi palabra, me decía el Señor. Son pocos aquellos que se han preparado. Son pocos aquellos, me decía, que se han esforzado. Son pocos aquellos que creyeron en mi palabra. Es un pequeño remanente, me decía, que creyó. Es un pequeño remanente que se está preparando. Dile, me decía, que se preparen porque el tiempo que viene es difícil. El tiempo que viene, decía el Señor, conocerán el día espantoso y terrible de Jehová. Y el Señor hablaba y me decía, dile a mi iglesia que se prepare. Dile a los jóvenes, me decía, que se preparen. Y cuando esa palabra dijo, dile a los jóvenes que se preparen, empezó a hacerse un silencio. Y en ese silencio nuevamente una voz empieza a oírse, pero con un sollozo que decía, hay jóvenes, que me decía el Señor, que yo les di un ministerio. Hay jóvenes, me decía el Señor, que tienen un ministerio que yo les he entregado, pero ellos no se han querido levantar, me decía el Señor. Ellos no han querido buscarme de corazón, porque el enemigo les ha ganado el terreno, porque ellos le han dado lugar, me decía el Señor. Y yo le empezaba a decir, Señor, ten misericordia de esos jóvenes. Y el Señor me decía, diles que salgan de ahí. Dile que se levanten, me decía. Y yo empezaba a decirle, Señor, ¿de dónde tú quieres que salgan los jóvenes? Y el Señor con un sollozo decía, diles que salgan de la fornicación. Diles que salgan de la fornicación. Diles que salgan de la fornicación, me decía, porque están fornicando dentro de mi iglesia y están fornicando allá afuera, me decía el Señor. Dile, me decía, que se levanten. Dile que vengan a mí, porque yo soy el único que puede perdonarlos. Yo únicamente quiero, me decía el Señor, levantar a aquellos jóvenes caídos, porque en estos tiempos lo van a necesitar, me decía el Señor.
el Señor hablaba y me decía, dile a los jóvenes que busquen de mi presencia. Diles que salgan de las lujurias. Diles que salgan de todo pecado, me decía. Aún dile, me decía, a los matrimonios que están adulterando, me decía el Señor. Están adulterando dentro de mi iglesia y allá afuera, me decía el Señor. Y yo le empezaba a decir, Señor, ten misericordia. Diles, me decía, que una oportunidad les doy para que salgan de ahí. Porque los tiempos que se vienen, me decía, son difíciles. Los tiempos que se vienen son de dolores. Dile, me decía, que se salgan de ahí y que se levanten y que solo me busquen a mí. Dile, me decía, que dejen de mandarse mensajes. Porque todo empieza, me decía el Señor, con un mensaje. Con un mensaje de amor empiezan a entablar una relación. Y es ahí donde adulteran, me decía el Señor. Dile, me decía, que salgan de ahí. Yo lo único que quiero, decía el Señor, es que todos estén delante de mi presencia. Porque yo lo único que deseo en mi corazón es salvarlos a todos de todo lo que viene a esta tierra. Pero nadie, decía el Señor, nadie ha querido escuchar mi palabra. Diles que escuchen mi palabra, me decía el Señor. Porque de todo esto, me decía, todos me darán cuenta, me decía el Señor. Dile, me decía, que todo esto ha empezado. Aún hay muchos, me decía el Señor, que dijeron, ¿dónde está ese magno evento que iba a suceder? ¿Dónde está ese megaterremoto que profetizaron aún aquellos profetas de tiempo atrás que venían profetizando este evento? ¿Dónde está? Aún hay cristianos, decía el Señor, que dicen, ¿dónde está este magno evento? Pastores, me decía el Señor, hipócritas, incrédulos, decía, que no han creído en mi palabra. Diles, me decía, que aún México no se ha salvado de mi ira, decía el Señor. Muchos dicen, ¿dónde está? No pasó nada. Ese pez que asomó en tal lugar, muchos le creyeron que asomando ese pez sucedería ese terremoto. ¿Dónde está? Diles, me decía el Señor, que México aún no se ha salvado de mi ira. Mi ira viene contra México, decía, y contra el estado de Chiapas. Aún no se han salvado de mi ira, decía el Señor, porque le han rendido mucha libación a Satanás. Diles, me decía, que ese magno evento que ha sido anunciado viene en un tiempo veloz que ellos no se imaginan, que pronto azotará todo el mundo, pronto azotará la tierra. Y ay de México, me decía el Señor, porque mi ira y mi furor descenderá sobre México y Chiapas. Y ay de aquel, decía el Señor, que no esté preparado. Porque en aquel día, decía el Señor, nadie podrá sostenerse en pie. En aquel día, decía el Señor, cuando esto acontezca, nadie podrá sostenerse en pie. Solo aquellos que estén cerca de mi presencia, porque yo haré misericordia para con ellos, me decía el Señor. Dile, me decía a mi pueblo, a mi iglesia, que se prepare. Dile, me decía, que se prepare. Aún es el tiempo, me decía, aún hay tiempo en estos momentos de que ellos se preparen. Aún hay tiempo para que vengan y se arrepientan y me pidan perdón
oigan a mi palabra. Dile, me decía, que mi palabra está siendo anunciada, porque nadie tendrá excusa en aquel día y diga que no escuchó de todo lo que venía a esta tierra. Dile, me decía el Señor, que se preparen, que busquen de mi presencia. Y en ese momento nuevamente se hacía un silencio. Y después empieza a hablar y decía, todo lo que está aconteciendo, me decía el Señor, es necesario, me decía, que esto pase. Son principios de dolores, como mi palabra lo dice. Dile, me decía, que pronto, me decía el Señor, será arrebatado mi pueblo. Pero antes de que sea arrebatado, me decía el Señor, viene una nueva orden mundial. Diles, me decía, que por eso yo dije que almacenaran, porque viene hambre sobre la tierra, me decía, viene hambre sobre la tierra. Y por eso les dije que almacenaran, porque no podrán comprar, me decía el Señor. Viene el encierro mundial, viene hambre, me decía, y el dinero, me decía el Señor, se devaluará. El dinero para muchos ya no valerá, no podrán comprar. Y viene la nueva orden mundial, me decía el Señor, que solo podrán comprar con una sola moneda. Y esto está escrito en mi palabra, me decía. La nueva orden mundial, me decía, muchos saben a qué se refiere esto, me decía el Señor. Y esto es el sello de la bestia, me decía el 666. Pero cuando esto acontezca, decía el Señor, mi iglesia será quitada de la tierra. Mi iglesia ya no estará, me decía el Señor. Dile, me decía, que viene hambre sobre la tierra, donde muchos, decía el Señor, querrán comer y entrarán en las casas, decía, a robar los alimentos. Y cuando ya no encuentren alimento, me decía, empezarán a comerse entre ellos mismos, porque hambre viene sobre la tierra. Por eso les dije que se prepararan, y aquellos que confiaron y creyeron en mi palabra, es ahí donde me conocerán, dice el Señor, porque yo soy el que voy a estar proveyendo para ellos. Es ahí donde me conocerán, me decía el Señor, porque lo que yo he prometido, eso haré, me decía el Señor. Viene el encierro mundial, viene el hambre, y muchos entrarán en las casas a robar los alimentos, porque no habrá alimento, no habrá dónde comprar. Será terrible, me decía el Señor, esto será terrible y espantoso, pero únicamente yo voy a guardar a mi pequeño remanente que ha confiado en mí, me decía. Únicamente voy a guardar a mi pequeño remanente que ha creído a mi palabra y lo ha creído de corazón. Porque muchos creen por lo que ven, pero ese pequeño remanente, me decía el Señor, ha creído conforme a su fe. Y ese pequeño remanente, me decía, está en mi corazón, me decía el Señor. Y yo voy a guardarlo. Diles, me decía, que se santifiquen solo para mí. Dile que se santifiquen y se purifiquen cada día solo para mí. Yo voy por mi pueblo, decía el Señor. Yo ya voy por mi iglesia. Mi iglesia tiene que estar preparada, decía el Señor.
Ya es poco tiempo lo que le queda a mi iglesia, me decía, para que mi iglesia sea quitada de esta tierra. Y el Señor hablaba y decía, dile que se preparen. Dile que se preparen. Aún hay tiempo de que puedan escuchar mi palabra. Aún hay tiempo de que puedan venir a arrepentirse. Todo aquel que viene a mí, me decía el Señor, humillado y arrepentido, yo le perdono, me decía el Señor. Hay muchos que dicen, me decía el Señor, aún cristianos y pastores dicen, ¿cómo es posible que Dios pueda destruir al mundo? Si Dios es justo, si Dios es amor. Soy justo y soy amor, me decía el Señor. Pero también mi palabra dice que soy fuego consumidor. Soy celoso en mi palabra, me decía. Soy celoso porque únicamente quiero que mi iglesia viva en santidad. Diles, me decía, que así como destruía Sodoma y Gomorra, así haré con la tierra, me decía. Ahora será destruida con fuego y azufre, porque estoy cansado de tanto pecado del hombre. Estoy hastiado, me decía el Señor, del pecado del hombre. Y el Señor me decía, mira, me decía, hay hombres sin corazones, me decía. Hay hombres sin corazones que ya no tienen amor. Y eso está escrito en mi palabra. Dile, me decía mi pueblo, a mi iglesia, que yo únicamente quiero guardarlos bajo mis alas y cubrirlos, me decía. Yo únicamente quiero protegerlos de todo lo que viene, porque será espantoso y terrible. Pero hay muchos, me decía el Señor, que no quieren cubrirse bajo mis alas, porque les atrae más lo que está en el mundo, les atrae más lo del mundo. Diles, me decía, que escuchen mi palabra. Yo quiero guardarlos, me decía, y cubrirlos bajo mis alas. Porque solo yo, decía el Señor, podré guardarlos. Solo yo, me decía el Señor, podré librarlos. Solo yo, decía el Señor, podré salvarlos de todo lo que viene a esta tierra. Todo esto, me decía el Señor, ha empezado ya. Y en breve, me decía el Señor, se cubrirá todo el mundo, porque es mi juicio, me decía, es mi ira. Diles, me decía, que esto no lo dijo hombre, lo dijo el único que habla directamente del cielo, me decía, aquel que fue enviado a este mundo por su Padre que está en los cielos. Dile, me decía, que todo lo que se anunció y se profetizó fue porque yo mandé a hombres, mandé a mujeres que abrieran sus bocas, me decía, para que entregaran mi palabra que se les fue encomendada. Esto no lo habló científico, me decía, no lo habló hombre aquí en la tierra. Esto fue directamente, me decía, palabra de mi Padre que ha enviado, porque no quiere que nadie perezca en aquel día. Diles que se preparen, me decía, que crean a mi palabra, que salgan de donde están, porque yo sabré perdonarlos, me decía el Señor. Hay muchos, me decía el Señor, que están en fornicación, en adulterio, y pisan mi altar, mi lugar santo. Diles, me decía, que la hacha está puesta para ellos, porque serán cortados, me decía el Señor. Serán cortados, me decía el Señor, por haberse subido. Y estando en pecado, yo limpiaré mi altar
Y esa palabra, me decía el Señor, se está cumpliendo ya en todo el mundo. Porque el hacha está puesta para ellos, me decía el Señor. Esa palabra lo recibía hoy por la mañana. Creas o no creas, hermano, hermana, hoy te he entregado una vez más la palabra de parte del Señor. El Señor no quiere que nadie perezca. Joven, señorita, hoy el Señor te habló. Si aún en el celular, en las redes sociales, aún ahí está el peligro más grave, que Satanás está utilizando las redes sociales para atrapar a los jovencitos, aún a los adultos, que no puedan dominar el control en el celular. Ahí es donde Satanás aprovecha para ganar terreno y así tú seas derrotado por él. Pero hoy el Señor te dice, prepárate, sal de ahí, quita lo que te estorba, quita todo lo que te esté estorbando para que tú no puedas servir a Dios. Saca todo. Si el teléfono es, véndelo y úsalo para tu comida, pero lo que el Señor quiere es salvarte. Él lo único que quiere es salvarte. Para todos aquellos que quieran hoy rendir su vida al Señor, Él lo único que te ofrece es salvación y vida eterna. Hagamos caso a la voz del Señor, a lo que el Señor nos está hablando. El tiempo que estamos ya viviendo. Así como el Señor dijo, iniciando 2024 empezaría a caer la ira de Dios. Así está empezando. Y esto está avanzando rápidamente y en breve todo el mundo será cubierto por la ira de Dios. Pero nosotros tenemos que estar confiando únicamente en el Señor, porque Él había hablado y aún nos sigue hablando para que nosotros nos preparemos y estemos alerta y no estemos sin conocimiento de todo lo que está aconteciendo. Estos son los juicios de Dios y los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra, así como Él lo dijo, así se está cumpliendo su palabra. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermano. Esto es la palabra del Señor, el cual hoy fue entregado una vez más acá, y para todos aquellos que no pudieron escuchar y le dieron ahí lugar en su corazón para escuchar esta palabra. Aquellos que aún no han aceptado a Cristo, hoy es el tiempo que tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. El Señor te está llamando, el Señor te está hablando y te está dando una oportunidad para que tú vengas a rendirte a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermano, nuestro hermano con nosotros, y sigamos clamando, invocando el nombre de nuestro Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios los bendiga, ¿verdad? A todos en esta tarde, en esta noche ya. Se ha transmitido una palabra más en el nombre del Señor. El Señor está hablando en estos últimos días este mensaje, confirmando una vez más y llamando una vez más el Señor al arrepentimiento. Aún hablando a su pueblo, el pueblo que está desviado del camino del Señor. El pueblo que está viviendo, dice, en fornicación, en adulterio, en pecado. Dios lo está llamando al arrepentimiento una vez más. Antes que todo esto, dice el Señor, se cubra totalmente todo el mundo de toda esta enfermedad o de todos estos juicios más bien que vienen de parte de Dios. Antes que todo esto esté, hermanos, peor, el Señor está llamando a una conversión total. El Señor conoce todo. Si ustedes escucharon, dice, la juventud se está perdiendo en la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener acto sexual sin estar casado. Y decía, lo están haciendo, no solamente se refiere, hermanos, a una iglesia, se está refiriendo a nivel mundial, en su iglesia y fuera de su iglesia. Y aún
decía el Señor, matrimonios también que están dentro de mi casa. Y así decía el Señor, pisan mi altar. ¿Qué está diciendo el Señor? El hacha está puesta. Van a ser cortados. ¿Para qué sirve un hacha, hermanos? Para cortar, ¿verdad? Para cortar el árbol. Dice, el hacha está puesta. Por eso el Señor está hablando una vez más. El Señor está haciendo un llamado una vez más en este día, en esta noche. Pues el Señor ha dicho, yo voy a dar más palabra en estos días. Escuche bien lo que el Señor dijo, hermanos. Yo cuando escuché esta palabra quedé pensando, yo pensé en un hambre, sí, un hambre difícil. Pero también vino a mi mente cuando el pueblo de Israel, la ciudad de Israel estaba sitiado y hubo hambre, que tuvieron que comer el estiércol de paloma, una cabeza de un burro y algunas personas también, dice, hasta sus hijos. El Señor está hablando de esa magnitud que viene el hambre. Ahora, el Señor repetía 3 veces y decía, iglesia del Señor, les dije, almacenen, almacenen, almacenen. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo tu potencial económico que tengas, no veas otras cosas que son prioritarias. Almacena lo más que puedas de alimento. Eso está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el Señor hacía una comparación, miren, de unas iglesias. Y le mostraba al Señor, aquí la iglesia también le mostraba. Y decía el Señor, mira todo, como una nube, todo cubierto de luz. Pero habían allí, habían como 3 colillitas de nube gris. ¿Y eso qué es, Señor? Mira otra iglesia, el 50% estaba en luz y el otro 50% estaba una nube gris cubriendo. Y mira otra iglesia y una 1/4 parte estaba en luz y la 1/3 parte, ¿sí?, o la mayor parte, ¿sí?, estaba en tiniebla. ¿Y qué significa esto? Esto es los que han creído en la palabra que yo di. Eso es lo que se han preparado. Aún hablaba el Señor y decía, aún de aquí. Miraba yo como 3 familias que no están preparadas, porque no creyeron a mi palabra, decía el Señor. No creyeron. Por eso dice el Señor, yo estoy hablando una vez más estoy, decía el Señor, invitando a mi pueblo. Y decía esto el Señor, buscarán alimento y no lo encontrarán. Y llegará al extremo de comerse uno al otro, decía el Señor. Escuche eso. Ha anunciado el Señor que vienen 3 días de oscuridad, de densas tinieblas en la tierra. Y ha dicho el Señor, prepárense con lámparas, con baterías. Prepárense con qué alumbrarse. Porque miles de demonios bajarán, gobernados por los 3 ángeles caídos que estaban atados en el gran río Éufrates y que ya han sido sueltos. Y esos miles de demonios entrarán en las casas y matarán a mucha gente. Pero mi pueblo debe de tener luz espiritual y luz material, decía el Señor, como esta, aunque esta no estará. Pero por eso el Señor ha dicho, busquen con qué alumbrarse. ¿A quiénes dijo el Señor? Dijeron, incluye ahí, hermanos, el pueblo cristiano, aún pastores, decía el Señor, dijeron, ¿dónde está el magno evento que desde tiempo atrás muchos otros profetas, hombres y mujeres anunciaron? Dice el Señor, yo se los puse la palabra en sus bocas y yo les di que anunciaran. ¿Dónde está? Y en estos últimos tiempos que el Señor vuelve a retomar esa palabra para que se anuncie, no solamente a través de aquí, sino a través de muchos hombres y mujeres de Dios, de entre los cuales Dios les habla, porque hay quienes también, dice el Señor, son profetas falsos, que Dios no les ha hablado para que hablen, sino que nada más hablan
por emoción, porque quieren tomar una fama. Esto no se trata de fama. Si Dios te habla, habla lo que Dios te dice. Pero si Dios no te habla, no hables lo que Dios no te dijo. Y decía el Señor, han dicho, cuando han escuchado estos últimos mensajes de un magno evento, ¿dónde está? Ya se fue el 2023 y estamos en el 2024. ¿Dónde está? Ya no pasó nada, ya nos libramos. Y apareció el pez remo, si no me equivoco, en algún lugar. Y dijeron, cuando aparece el pez remo es que anuncia terremoto. Dice el Señor, no es cuando aparezca el pez, no es cuando aparezca una señal, no es cuando pongan una fecha, no es cuando los hombres digan, es cuando mi Padre lo determina, dice Dios. Eso decía el Señor. ¿Y sabe qué decía el Señor? Muchos dicen, ya no pasó el magno evento. Están equivocados, decía el Señor. Porque ¿saben qué? Se aproxima a la tierra en una velocidad impresionante en el tiempo que viene. Y aquí está el hermano Orbelín. El Señor le decía, ¿para qué quieres? Él ya testificó aquí, ¿para qué quieres esto? Lo único que yo quiero, mira, es que grites al mundo entero que se arrepientan y que se preparen, porque el magno evento, el terremoto, se apresura a la tierra a una velocidad impresionante. Eso es lo que quiero que hagas, que grites al mundo entero, que el magno evento se aproxima a la tierra. Y muchos dicen no pasó. Y hay algo, hermanos, que hemos puesto atención. En varias ocasiones el Señor ha mencionado y ha dicho, México, ha hablado de México. Aquí estamos, hermanos, en México nosotros. Ha hablado del Estado de México, pero también de la República Mexicana, especificaba el Señor. Ha hablado del Estado de Chiapas, que es México. Y dice, no te has librado de mi juicio. Porque son una de las ciudades, decía el Señor, que le han dado tanta libación a Satanás, tanta adoración a Satanás. Y me he cansado de eso. Y decía el Señor, cómo mostraba el Señor, cómo corrían, gritaban. Viene el día de lamento para México. Desafortunadamente estamos aquí, hermanos. Por eso el Señor le está pidiendo a su pueblo que implore misericordia por sí mismo y por su familia, que implore misericordia. Es lo que el Señor le está pidiendo a su pueblo, a su iglesia, hermanos. Hemos escuchado todo esto, hermanos, y esto no es juego, esto es real. Y los que han pensado que el magno evento ya pasó, dice el Señor, se equivocaron, porque esto está en breve, acontecerá en la tierra. Así que le echemos ganas y busquemos al Señor cada día. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice el Señor en su palabra. Nos ponemos sobre nuestros